llama una aproximación geométrica al teorema de Bernstein para superficies minimalistas. ¿Vale? Vamos a darle un fuerte aplauso. De paso, mientras que están aquí colocando las pantallas y demás, porque bueno, este ponente iba a venir en directo, pero al final no ha podido. Vamos a... mira, está aquí Luis Alías, perfecto. Recordad un momentín que vale que no os vayáis, porque a última hora, a las 2, vamos a poner aquí otro QR para controlar la asistencia y que comprobar realmente la gente que está hasta el final y demás, ¿vale? Entonces, cuando la pongamos, pues que no se os olvide volver a rellenarlo del formulario. Vemos aquí ya a Luis, este es Luis, el de que aparece en la pantalla de la derecha. Así que bueno, ya os dejo con él. Hola, buenas tardes. Quiero que me estáis oyendo bien. Esto es demasiado nuevo para mí. Sí, veo que me estáis diciendo, se supone que me estáis oyendo. Vale, perfecto. Bueno, la verdad que esto es ya el examen final para mí de la tecnología. Pero bueno, lamento mucho no poder estar ahí con vosotros. Pero en principio mi conferencia estaba planificada para que hubiera sido presencial, pero al final, por un problema de última hora, hemos tenido que hacerla así. Espero que sea mucho inconveniente y que sepa yo manejarme con todo esto. Bien. Quiero también, bueno, por supuesto, en primer lugar, quiero dar las gracias a la organización del Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas por darme lugar como conferenciante. Para los que me conocéis, pues sabéis que para mí es un placer estar con vosotros, con los alumnos, estudiantes de matemáticas. Para los que no me conocen, pues saben. Y cuando me dijeron me dieron a preguntar de la organización sobre la posibilidad de que pudiera daros una conferencia, pues la verdad que me dudé en un momento en decir que sí. Esta conferencia está muy relacionada con la investigación en la que yo trabajo. Trabajo en geometría diferencial y dentro de geometría diferencial trabajo en teoría de clasificación de superficies, superficies de curvatura media constante, una serie de tipos de formas de clasificar las superficies. En función, sobre todo, hay una palabra fundamental en todo lo que yo hago, que es la curvatura media. Sabes que va a aparecer mucho. Y el título de la conferencia es una aproximación geométrica al teorema de Bernstein para superficies minimales, y lo que pretendo es poder introducir a estudiantes del grado en matemáticas que tengan una formación de geometría diferencial relativamente elemental, es decir, me conformo con que hayamos estudiado la geometría diferencial de curvas y superficies que se estudia normalmente en tercero de grado para poder seguir la conferencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bien. Para atrás, no sé. Bien, empezamos con el teorema de Bernstein. Bien, el teorema de Bernstein es un teorema del año 1910 que demostró un matemático ruso llamado Bernstein, y en su origen el teorema de Bernstein, cuyo inicial estáis viendo ahí, es un teorema de ecuaciones en derivadas parciales. Teorema que nos dice, tal y como lo plantea Bernstein, que las únicas soluciones enteras quiere decir soluciones que estén globalmente definidas en todo el plano R2 de una cierta ecuación de las parciales, que es esta ecuación diferencial. Estamos viendo aquí, a ver si... Ecuación diferencial, esto es una ecuación diferencial en R2, que se puede ver en R2 o en un abierto de R2, pues lo que nos dice el teorema de Bernstein es que las únicas soluciones de esta ecuación diferencial que están definidas globalmente en todo R2, es decir, las
están definidas en todo el plano, son las funciones afines. Geométricamente, el interés de esta ecuación, ¿cuál es? Esta ecuación representa la ecuación de los grafos minimales, es decir, superficies que se pueden ver como grafo de una función y que son minimales en el sentido de que la curvatura media es cero en todo punto. Vamos a ir viendo esto con detalle. Quiero de momento por lo menos que tengamos el teorema claro, el enunciado del teorema, ¿de acuerdo? Que tiene una componente analítica, puesto que la prueba original de Bernstein fue una prueba puramente ecuaciones de derivadas parciales, y nuestro objetivo aquí es dar una presentación más geométrica y muy elegante, dada por un matemático americano de origen chino, que es Chen. En el año 69 dio una prueba utilizando las técnicas que se llaman del análisis geométrico, que es el tipo de técnicas en las que yo trabajo en mi vida. Vamos a ir entonces introduciendo los elementos de nuestro teorema. Vamos a ir recordando o aprendiendo qué significa que una superficie sea minimal. Consideremos S una superficie regular, orientada, de las que habéis estudiado en geometría diferencial de tercero, con la aplicación de Gauss-M. Recordemos que la aplicación de Gauss es la aplicación que a cada punto de la superficie le lleva el vector perpendicular y unitario apoyado en ese punto. ¿De acuerdo? Digamos que de alguna manera la aplicación de Gauss nos da una idea de cómo se mueve el plano tangente de cada superficie. Bien, decimos que una superficie es minimal si su curvatura media es cero en todo punto. En donde recordamos que la curvatura media se define como un medio de la traza del endomorfismo de Weingarten o del operador forma asociado a A, y que no es más que la media aritmética de las curvaturas principales de la superficie. Dada la superficie, tenemos asociado al normal, tenemos el operador forma, que no es más que la diferencial del normal, que nos informa cómo se cambia el normal. Fijaros que si yo conozco cómo varía el normal de una superficie, eso me da idea de la forma de la superficie. Pues bien, eso se demuestra que es un endomorfismo autoadjunto y tiene dos curvaturas principales, dos valores propios, que son las curvaturas principales, que son las curvaturas máxima y mínima de cómo se curva la superficie. Pues bien, esos dos numeritos, su media aritmética nos define la curvatura media y su producto nos define la curvatura de Gauss. Son las dos curvaturas principales de la superficie. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que, en particular, la curvatura de Gauss de una superficie minimal es aquella en la que H es idénticamente cero, es decir, que H es cero, es decir, que K1 es menos K2, y por lo tanto la curvatura de Gauss va a ser siempre menor o igual que cero. Eso va a ser una propiedad muy importante. Toda la superficie minimal tiene curvatura de Gauss menor o igual que cero, y se anula exactamente en aquellos puntos en los que las dos direcciones principales son cero. Eso es lo que llamamos los puntos planos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué el nombre de superficie minimal? Pues bien, el nombre de superficie minimal viene de una caracterización variacional que hay de la curvatura media. ¿En qué sentido? Cuando nosotros consideramos una superficie en R3, podemos hacer deformaciones de la superficie, podemos hacer variar esa superficie en la dirección normal. Lo que estamos haciendo no es más que dado un punto de la superficie, nos estamos moviendo en la recta perpendicular a la superficie de ese punto y estamos cambiando la superficie en cada punto en función de una cierta función f de t. Pues bien, como en t igual a 0, fijaros que de esa manera nos define una familia de superficies S sub t, que en t igual a 0 recupero mi superficie original. ¿De acuerdo? Pues bien, si definimos para cada t una función que nos asocie, esto está garantizado para valores de un epsilon suficientemente pequeño, podemos movernos en un entorno de t igual a 0 y definir para cada t el área de esa superficie. Pues bien, si estudiamos la derivada de esa función con respecto de t en t igual a 0, resulta que esa derivada se puede calcular y nos da que justamente menos 2 veces la integral sobre la superficie de la función f, que es la que determina la variación de la superficie, por la función curvatura media. Y a partir de aquí se saca una consecuencia muy importante, y es que una superficie tiene curvatura media 0, es decir, es minimal, si y solo si la primera derivada, esta derivada del área con respecto a t, es 0 para toda función f. Es decir, si y solo si la superficie es un punto crítico del funcional área. ¿De acuerdo? Y de ahí viene el nombre de minimal. En realidad, no sabemos que vaya a ser un mínimo. ¿De acuerdo?
Pero bueno, localmente, luego se puede ver que siempre localmente siempre va a ser un mínimo, y de ahí el nombre de minimal. En principio es un punto crítico del área, ¿verdad?, que va a ser candidato a ser mínimo. Bien. Ejemplos de superficies minimales. Pues bien, el ejemplo más sencillo de superficie minimal es el plano. Si vamos buscando una superficie, recordamos que una superficie es mínima cuando la suma de las curvaturas principales es 0. Estamos pidiendo que K1 más K2 sea igual a 0. O lo más sencillo es que las dos sean 0. Si las dos son 0, todo punto, eso es un plano. Estaríamos hablando de una superficie totalmente geodésica, ¿verdad? Y es el ejemplo más sencillo de superficie minimal, que es el plano. ¿Cuáles son los dos ejemplos siguientes que se conocieron históricamente de superficies minimales? Pues fueron el catenoide y el helicoide. Estas superficies fueron introducidas en 1776, un matemático francés llamado Meissonier, y el catenoide es muy interesante porque se puede ver como una superficie de revolución generada por una curva especial que se llama la catenaria. Y el catenoide se caracteriza como la única superficie minimal en R3 de revolución, no llana, o sea, que no sea el plano. Y tiene esta forma que tenéis aquí, ¿vale? Lo que estamos haciendo, estamos rotando una catenaria, la catenaria sería esta curva que hay aquí, está girando alrededor del eje vertical, ¿de acuerdo? Y eso nos genera el catenoide, que repito, es la única superficie minimal de revolución. Y el otro ejemplo interesante es el helicoide, que es la única superficie de revolución que es reglada. Es reglada y se genera por una recta que gira alrededor de una hélice, ¿de acuerdo? El dibujo del helicoide es esta función. Tenemos un eje, que es este eje que tenemos aquí vertical, y una recta que va girando y va subiendo, ¿vale?, siguiendo un movimiento helicoidal. Esa superficie que se genera se llama el helicoide y es también una superficie mínima. Bien. Hasta el año 1835 estas dos superficies fueron las dos únicas superficies minimales conocidas aparte del plano, ¿vale? Y en el año 1835 se conocieron nuevos ejemplos precisamente buscando ejemplos de superficies que fueran dadas por grafos. Los grafos, sabéis que son ejemplos muy sencillos de superficie, ¿verdad? Un grafo en R3 pues se define dado un dominio en R2, dado una función sobre el dominio, puedo considerar el grafo de la función U sobre el dominio, que es simplemente esto que hay. Estoy separando y esto. Ahora sí. Este es el grafo, ¿de acuerdo? Es una superficie que viene dada como grafo de una función y decimos en particular que un grafo es entero si su dominio es todo R2. Pues bien, una peculiaridad muy importante que tienen los grafos, que va a ser fundamental en la demostración que vamos a dar del teorema de Bernstein, es que la imagen esférica de un grafo está siempre contenida en una semiesfera abierta. La imagen esférica de un grafo, recordamos que es la imagen de la aplicación de Gauss de la superficie. Si yo tengo un grafo, en el caso de un grafo es muy fácil calcular la aplicación de Gauss. Los que habéis hecho la geometría diferencial lo sabéis, y viene dada por esta expresión. Y a partir de aquí se puede ver que, fijaros, independientemente de cuál sea la función U que define el grafo, la tercera coordenada de esa función es siempre positiva, estrictamente positiva, porque aparece aquí un 1 partido por este cociente que hay aquí. Por lo tanto, la imagen esférica está siempre contenida en el hemisferio norte de la S2, en lo que llamamos la S2+. Pues eso va a ser fundamental para la demostración que vamos a dar. Y para un grafo es relativamente fácil calcular la curvatura media del grafo. Se puede calcular en términos de la ecuación U y fijaros que aparece una ecuación en derivadas parciales, que es esta ecuación que aparece aquí, que tiene unas propiedades muy importantes y que además se puede escribir de una forma compacta, mucho más bonita, en términos de la divergencia de un campo que viene dado por el gradiente de la función partido por la raíz de 1 más la norma del gradiente de U cuadrado. Esta divergencia, este gradiente se refiere a R2, es decir, esto es una ecuación en derivadas parciales en R2 de las que los que hayáis estudiado ecuaciones en derivadas parciales habéis podido estudiar, ¿de acuerdo? Si yo voy buscando grafos minimales, lo que voy buscando es grafos que cumplan que esta h sea 0. Luego voy buscando soluciones de la ecuación en derivadas parciales, esto igual a 0. O si queréis, este numerador igual a 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos la ecuación diferencial de los grafos minimales. Bien, esa es esa ecuación y evidentemente las soluciones
triviales de esta ecuación son las funciones afín, son las funciones dadas por la forma ax más bi más c. Fijaros que para estas funciones el gradiente de la función va a ser un vector constante, de norma constante, y aquí lo que nos va a quedar dentro de la divergencia va a ser un campo constante cuya divergencia va a ser cero trivialmente. Pues es muy fácil ver que todo plano verifica esta ecuación de derivadas parciales. Es más, si la vemos en su forma así, es todavía más fácil todavía, porque fijaros que aquí en todos los términos aparecen las derivadas segundas. La segunda aquí es de y dos veces, de xy y de xx. Y claro, las derivadas segundas de la función u, si u es una función afín, son siempre cero. Con lo cual, esas son las soluciones triviales. Pues bien, en 1835, Chern, buscando nuevos ejemplos de superficies minimales, porque hasta el momento no se conocía ningún otro, pues se planteó decir, bueno, voy a ver si soy capaz de encontrar soluciones de esta ecuación. Y como no era capaz de encontrar soluciones generales, pues lo que hizo es lo que hacemos muchas veces en matemáticas. Nosotros muchas veces en matemáticas tenemos que resolver un problema, oye, pero no somos capaces de resolver el problema general, no pasa nada. Si somos capaces de encontrar soluciones de algún tipo, pues de momento es un paso adelante. Pues lo que hizo Chern fue precisamente con esa filosofía decir, voy a ver si soy capaz de encontrar soluciones que sean de la forma una función f que dependa de x más una función g que dependa de y. De tal manera que la función u depende de x y, pero de una manera muy especial. ¿Os dais cuenta? Eso hizo que cuando metemos ese tipo de funciones en la ecuación de derivadas parciales, lo que antes era una ecuación de derivadas parciales difícil de resolver, se transforma en dos ecuaciones diferenciales ordinarias fáciles de resolver. Se pueden resolver y se puede calcular explícitamente las soluciones que son funciones de este tipo. 1 partido por a, donde a es un parámetro positivo, por el logaritmo neperiano del cociente entre el coseno de ax y el coseno de y. Fijaros que las soluciones de esta ecuación, esto no está definido para todo valor de x y. Esta función no es una función definida en todo x y de R2, porque esto está definido solo en aquellos sitios donde el coseno de ax partido por el coseno de y es estrictamente positivo. ¿verdad? Eso nos da una cuadrícula del plano y de hecho la forma que tiene esta superficie es algo así. Es una superficie que está definida solo en estos cuadrados que hay aquí, ¿vale? En los que hay superficie. Aquí la superficie va hacia abajo, aquí va hacia arriba, ¿de acuerdo? Y hay cuadrados en donde no hay superficie. Bien, pues esto es importante porque el teorema de Bernstein precisamente lo que nos va a garantizar es que las soluciones, Bernstein no fue capaz de encontrar soluciones enteras porque precisamente lo que nos va a decir el teorema de Bernstein es que las únicas soluciones enteras del teorema son justamente estas de aquí, ¿de acuerdo? A ver, antes de seguir, por favor, a la organización, se me ha olvidado, no me he fijado a qué hora he empezado, no sé hasta qué hora tengo, si me lo podéis decir, aunque sea mandándome un WhatsApp o como sea más fácil. No sé si llevo ahora mismo 10 minutos, la verdad es que no calculo el tiempo. ¿Podéis decir hasta qué hora tengo para organizarme un poco la presentación? Hasta ahí 20, como muy... Hasta ahí o 20. y cuarto mejor. Cuarto, venga, 15 minutos, mejor, sí. Venga, 15 minutos, que vais con retraso y estáis cansados. Vamos allá. Bien, con 15 minutos vamos bien. Bien. Entonces vamos ya a entrar en materia en la demostración del teorema de Bernstein. Os he insistido mucho en que la demostración que vamos a ver es una demostración que utiliza el análisis geométrico. Es decir, no vamos a utilizar la teoría de ecuaciones en derivadas parciales, que fue lo que utilizó Bernstein, sino vamos a utilizar otras técnicas que son las técnicas del análisis geométrico en las que aparece todo el cálculo intrínseco en la superficie. Esto es algo que no se estudia normalmente en una primera geometría diferencial de curvas y superficie, ¿vale? Pero aunque no se estudie ahí, nos vamos a dejar llevar por la intuición de lo que sabemos de las funciones en varias variables. Y vamos a utilizar una serie de operadores que conocéis, que son el gradiente, la divergencia y el laplaciano. Estos operadores al menos los conocéis en R2 o incluso en Rn. Pues bien, yo lo que necesito es que os creáis de alguna manera que de la misma forma que el cálculo diferencial que habéis podido ver en superficies se induce a partir del cálculo de R3, pues eso nos lleva a poder definir esta serie de operadores. Y son una serie de operadores pues, que llevan un comportamiento muy parecido a los operadores que conocéis en R2. En particular, en una superficie podemos hablar de gradiente, divergencia y laplaciano, podemos hablar de funciones armónicas,
¿verdad? Que sabemos lo que es una función armónica, lo hemos estudiado posiblemente en variable compleja, lo hemos estudiado posiblemente en funciones de varias variables, en ecuaciones derivadas parciales. Pues bien, podemos decir en una superficie también qué significa que una función sea armónica. Es una función cuyo laplaciano es igual a 0. Y podemos hablar de funciones subarmónicas y superarmónicas, que posiblemente también nos haya salido esta nomenclatura, por lo menos, en ecuaciones en derivadas parciales. Y el concepto que yo quiero que nos quedemos aquí es el concepto de parabolicidad, que es un concepto, claro, no lo habéis estudiado, pero tiene que ver con una propiedad que es relativamente sencilla o por lo menos con un teorema que habéis conocido, que es el teorema de Liouville. El teorema de Liouville en variable compleja nos dice que en el plano complejo no hay funciones armónicas acotadas globalmente definidas, ¿verdad? Pues de alguna manera eso se puede llevar en lugar de hacerlo solo en el plano R2 o en variable compleja, lo podemos hacer en superficies, digamos, más complicadas y podemos hablar de parabolicidad. Y yo quiero que nos quedemos aquí con esta frase que tenemos aquí. Toda superficie llana y completa es parabólica. ¿Y qué significa que sea parabólica? Que sea parabólica significa que no admite funciones superarmónicas acotadas inferiormente distintas de las constantes. Esa es la clave. Dicho de otra forma, que toda función superarmónica, ¿qué significa que la función sea superarmónica? Que tenga el laplaciano menor o igual que 0. Que esté acotada inferiormente, ¿vale? Que esté acotada por una constante finita inferiormente, tiene que ser necesariamente constante, ¿vale? Fijaros, para acordarnos un poco de la regla de juego aquí, es que cuando tengo la laplaciano de f menor o igual que 0 y f mayor o igual que una constante, entonces la función tiene que ser constante. Una función constante siempre es superarmónica, porque de hecho una función constante siempre es armónica, porque una función constante tiene su laplaciano igual a 0. Eso es muy fácil de ver en el momento en el que uno conoce todo este tipo de herramientas, pero sobre todo si vemos esta fórmula que hay aquí, aparece rápidamente, porque si nos creemos que el laplaciano de una función es la divergencia del gradiente, que es lo que ocurre en R2, y una función es constante, si una función es constante, su gradiente va a ser 0 y entonces su divergencia, la divergencia de 0 va a ser 0, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto es lo que necesito que nos quedemos, que toda superficie llana y completa va a ser parabólica, pues va a ser la clave de la demostración del teorema. Y dicho esto, vamos entonces ya a ver cómo es la prueba del teorema de Chern. Para demostrar el teorema de Chern, el teorema de Chern lo tenéis aquí, es una versión geométrica del teorema de Bernstein. ¿Por qué? Porque el teorema de Bernstein se plantea para grafos enteros minimales y se plantea en términos de que las únicas soluciones a una cierta ecuación en derivadas parciales son las funciones afines. El teorema de Chern tiene un lenguaje geométrico, no aparece una ecuación diferencial, ¿vale? Ni aparecen grafos, aparecen superficies de las que hemos estudiado en R3. Y lo que nos dice es que las únicas superficies minimales en R3 orientables y completas. ¿Qué significa aquí? Minimales ya lo sabemos, que H sea 0. ¿Qué significa orientable? La orientabilidad de una superficie, lo habéis estudiado, los que hayáis hecho la geometría de curvas de superficie, significa que yo puedo elegir un campo de vectores normal y unitario a lo largo de toda la superficie. Me permite orientar la superficie, ¿verdad? Completa, ¿qué significa que la superficie sea completa? Cuando hablamos de completitud, estamos hablando de la completitud geodésica. Recuerdo el teorema de Hopf-Rinow. El teorema de la completitud geodésica, que una superficie sea completa, quiere decir sus geodésicas están definidas para todo valor de R. Y eso, gracias al teorema de Hopf-Rinow, es equivalente a que sea métricamente completa con respecto a la distancia intrínseca, en el sentido de que toda su sucesión de Cauchy va a ser convergente. ¿De acuerdo? Pues bien, esas son las hipótesis de Chern. Si tengo una superficie minimal, orientable y completa, cuya imagen esférica está contenida en una semiesfera abierta, entonces necesariamente tiene que ser un plano. Fijaros que esto incluye el caso de los grafos, porque hemos remarcado antes que en un grafo la imagen esférica de un grafo siempre está metido en una semiesfera abierta, ¿de acuerdo? Este es el nexo 1. Pero la demostración de Chern utiliza únicamente técnicas del análisis geométrico, utiliza cálculo intrínseco en la superficie y ese concepto de parabolicidad que he hablado antes. Para poder ver la demostración de Chern necesitamos calcular, vamos a trabajar con una función que es relativamente sencilla de entender. Claro, tenéis una superficie.
Aquí la pongo minimal y orientable, pero para definir la función no hace falta que sea. Con aplicación de Gauss n. Pues bien, lo que voy a hacer, dado un vector fijo A unitario, que no es más que, fijaros, ese A puede ser el 1, 0, 0, o el 0, 1, 0, o el 0, 0, 1. O sea, dar un vector fijo unitario A es tanto como dar una coordenada, elijo una coordenada. Pensar, para hacerlo más fácil, pensar que A es el 1, 0, 0. Si A es el 1, 0, 0 y n es mi vector normal de coordenadas, n sub 1, n sub 2, n sub 3, voy a considerar el producto escalar de n por A. Fijaros que eso sería simplemente n sub 1. Si estoy tomando como A el 1, 0, 0, A es 1, 0, 0, n es n1, n2, n3, el producto de esos dos vectores me da la primera coordenada de n. Si elijo como A el 0, 1, 0, me daría la segunda coordenada, y así. En general, por eso decimos que esto es una coordenada del normal. Estoy fijando una dirección fija, que me da igual que sea la que sea, lo único que necesito es que sea un vector fijo unitario, me sirve para elegir un eje de referencia en mi espacio, y entonces elijo la coordenada de n en esa dirección. Pues bien, soy capaz de calcular el gradiente y el laplaciano de esa función. Y en ese gradiente aparecen funciones geométricas, una función geométrica muy interesante que es la curvatura de Gauss. Recuerdo que esta cara es la curvatura de Gauss. Pues bien, estas dos funciones, estas dos ecuaciones que tenemos, van a ser la clave de la demostración. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver cómo funciona la demostración usando este tipo de herramientas. Sé que estoy en un nivel un poquito más alto de lo que estáis llegando, pero esto simplemente estudiando un poquito sale. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, en TFGs que han salido con estas ideas. Y el último más reciente, el TFG de un compañero vuestro, que es Arturo Sánchez Arnaiz, que defendió el TFG el viernes pasado, justamente utilizando este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Os quiero hacer ver con esto que no es una cosa muy complicada ni muy sofisticada. Pues bien, claro, vamos a demostrar la demostración. Nuestra hipótesis es que la imagen esférica está contenida en una semiesfera abierta. Vamos a pensar entonces que tomo como A el polo norte de esa semiesfera abierta, ¿correcto? Yo tengo la esfera, tengo el punto A va a ser el polo norte de esa esfera, de tal manera que la imagen esférica está en el hemisferio norte, he dicho sur, no, en el hemisferio norte de esa semiesfera. Eso es tanto como decir que el producto en cada punto de la superficie, el producto de n por A es estrictamente positivo. Porque justamente, si yo tengo una esfera y cojo el polo norte A, el hemisferio norte es justo el conjunto de puntos que el producto por A es estrictamente positivo. Luego, la restricción geométrica de que la imagen esférica está contenida en una semiesfera abierta se me traduce ahora en una restricción analítica de que una cierta función sea estrictamente positiva. Y eso va a ser fundamental para todo lo que vamos a hacer. Entonces tenemos una función estrictamente positiva sobre la superficie, que es la función n por A, cuyo laplaciano, fijaros, lo calculo, lo sé calcular con esta fórmula, el laplaciano de n por A es 2k por na. Pero cuidado, na es estrictamente positivo y k es la curvatura de Gauss de una superficie minimal, es decir, es la curvatura de Gauss de una superficie de curvatura media cero que entonces cumple que su curvatura de Gauss es menor o igual que cero en todo punto. Por lo tanto, este laplaciano es siempre menor o igual que cero. Estoy diciendo que entonces esta función na es una función superarmónica, acotada inferiormente por la constante cero. Fijaos, tengo laplaciano de n por a menor o igual que cero y n por a mayor que cero. Luego, si yo pudiera de alguna manera garantizar que mi superficie es parabólica, concluiríamos que la función n sería constante. Y sería una constante positiva porque es distinta de cero. Pero entonces, volviendo a su laplaciano, como su laplaciano ahora si es constante tiene que ser cero, resulta que esto tiene que ser idénticamente cero. Pero esto es una constante positiva, luego tiene que ser k idénticamente cero. Y una vez que sabemos que la curvatura de Gauss es idénticamente cero, ya hemos terminado. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra superficie es minimal, es decir, tiene h igual a 0, pero también tiene curvatura de Gauss igual a 0. ¿Qué pasa? Que tengo que h es igual a 0 y k es igual a 0. Pero si h es igual a 0 y k es igual a 0, resulta que las dos curvaturas principales tienen que ser necesariamente las dos 0, porque tengo dos numeritos, K1 y K2, cuya suma es 0 y cuyo producto es 0. Pues no tiene más remedio que ser los dos 0.
Pero si los dos son 0, lo que estoy diciendo es que mi superficie es una superficie cuyo operador forma es idénticamente 0 y eso sabemos que es un plano, ¿vale? Esa sería la prueba. Solamente me queda garantizar la parabolicidad. ¿Y cómo voy a garantizar la parabolicidad? La parabolicidad la voy a garantizar utilizando un concepto que es el concepto de métrica conforme. ¿Por qué? Porque resulta que el criterio que yo voy a usar para garantizar la parabolicidad es que aquel que dijimos en su momento, y es que toda superficie llana y completa es parabólica. Pero mi superficie no es llana todavía, va a ser llana a posteriori, pero de momento no es llana. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a encontrar una métrica conforme a la original. Conforme quiere decir que es una métrica que se diferencia de la original por un factor, por una función estrictamente positiva, que la escribo como e elevado a 2. Yo soy capaz de encontrar una métrica conforme a la propia, a la original, que sea parabólica, mi métrica original también va a ser parabólica, porque la parabolicidad es un invariante conforme. Estamos utilizando, digamos, muchas herramientas, ¿de acuerdo? Para que veáis, digamos, la potencia de la demostración, ¿de acuerdo? Pues bien, eso lo conseguimos jugando con una función aquí, que no vamos a entrar en el tema porque no quiero marear, pero lo interesante es que consigo encontrar una métrica que no es mi métrica original. La métrica original era la primera forma fundamental, sino algo conforme a la métrica, a la primera forma fundamental, ¿vale? Que me va a dar una superficie llana y completa, por tanto parabólica, por tanto mi superficie original es parabólica y todo el argumento que hice antes, ¿de acuerdo? Repito que sé que estoy utilizando herramientas muy potentes, pero de verdad que no son difíciles de entender. Lo único que son nuevas para vosotros, para casi todos pueden ser nuevas. ¿De acuerdo? Para terminar, simplemente os quiero decir que ese teorema que hemos visto para curvatura media cero, en realidad es cierto incluso si la curvatura media se cambia por una constante distinta de cero. ¿De acuerdo? Eso es un teorema de Heinz del año 55 en el que es capaz de demostrar, de hecho, que si tenemos un grafo entero con curvatura media constante, entonces necesariamente esa h tiene que ser cero y por lo tanto necesariamente tiene que ser minimal y tenemos que se da un teorema de Bernstein. Esta demostración no la vamos a hacer, solamente quiero que sepáis que utiliza exclusivamente cosas que habéis estudiado en funciones de varias variables. Utiliza el teorema de la divergencia clásico en R2, fórmula de Green, teorema de Stokes, como queráis llamarlo, que me dice que la integral de una divergencia en R2 es la integral sobre la frontera del producto del campo por el contorno. Pero no vamos a entrar en esa demostración porque no quiero aburriros. Simplemente quiero daros las gracias por vuestra atención, esperar que os haya gustado y os haya metido un poco el gusanillo del tipo de técnicas que estoy utilizando. No pretendo, el objetivo de la charla no era pretender que siguierais la demostración. Aquellos que tengáis una formación más avanzada, quizá algo en geometría de Riemann o en ecuaciones en derivadas parciales, a lo mejor, digamos, habéis podido por lo menos seguir el hilo de la demostración, pero quiero que por lo menos os quede la sensación de que este es el tipo de técnicas que utilizamos cuando hablamos del análisis geométrico. ¿De acuerdo? Muchas gracias y espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias, Luis, por esta interesante charla. Y nada, con esto damos fin al encuentro de hoy. Antes de nada, recordad escanear el último QR, ¿vale? Y todas las preguntas que queréis hacerle a Luis, ¿vale? Podéis ponerlo mediante la web y Luis os podrá responder por escrito. Y nada, por último, pues simplemente disculpad por estos 15 minutos de retraso. Esperamos que mañana podamos terminar a las 2 en punto. Y bueno, espero que lo hayáis pasado bien esta mañana y os esperamos esta tarde en las actividades.